Esto me pasó hace 5 años, en la colonia Miramápolis, en Ciudad Madero. Yo vivía con mi abuela porque mis papás trabajaban en otro estado. Frente a la casa había una vecina, llamada Doña Lidia. Era una señora de unos 60 años. Esta era muy metida en todo lo que hacíamos. Yo tenía una novia en ese tiempo que se llamaba Karina, y a veces venía a visitarme. Y ella no le caía nada bien a Doña Lidia. Y recuerdo que una vez me dijo: esa muchacha no es para ti. Vas a ver que tarde o temprano me darás la razón. No le hice caso, pero desde ese entonces, cada vez que Karina venía, Doña Lidia nos miraba desde su ventana con una cara de odio que sinceramente me daba miedo. Con los días empecé a sentirme raro. Me dolía la espalda, despertaba todo cansado como si no hubiera dormido nada. Y lo peor era que soñaba que algo se me subía en el pecho y que no me dejaba respirar. Y en el sueño veía una sombra con ojos brillosos y un cabello larguísimo que me tapaba toda la cara. Una noche recuerdo que me desperté de golpe y en la esquina de mi cuarto estaba una serpiente negra enroscada. Me asusté demasiado, grité y encendí la luz y ya no había nada. Le conté eso a mi abuela y ella me dijo: hijo, eso no es normal. Alguien te está trabajando. Así que a los días fuimos con una señora curandera en Tampico. Ella me miró fijamente y me dijo: alguien te enterró en un panteón. Te quieren atar para que no seas feliz. Mi abuela al oír eso se puso pálida y le preguntó qué podíamos hacer. La curandera en eso sacó un huevo de guajolote, me lo pasó por todo el cuerpo rezando y luego lo quebró en un vaso de agua. Y cabe mencionar que el huevo salió con sangre y cabellos dentro. Mi abuela casi se desmaya. Esa misma noche la curandera me dio una vela negra y me dijo que la prendiera a medianoche y que no la apague hasta que se consuma sola. ¿Y si se apaga?, le pregunté yo. Si se apaga sola, quiere decir que lo que te hicieron es muy fuerte y no lo contarás. Esa noche la vela se apagó sola 2 veces, como si alguien la soplara. Sentí escalofríos porque no corría viento y el cuarto estaba cerrado. Días después descubrimos algo horrible. En el patio trasero de la casa, enterrado junto a un árbol de limón, había un frasco de vidrio con una foto mía doblada y un papel que decía mi nombre. Lo desenterramos y lo llevamos a la curandera, y ella lo rompió en un fuego especial, echándole aguardiente y rezando. Yo en ese instante vomité un líquido espeso y negruzco, como chapopote. Y después de eso, poco a poco empecé a dormir mejor. Ya no veía la sombra y mi salud regresó. Pero lo más extraño fue que a las pocas semanas, Doña Lidia murió. Fue repentinamente de un infarto. Hasta hoy pienso que ella fue la que me enterró en ese frasco. Y aunque ya hoy no esté, todavía cuando paso por la colonia, siento que desde su ventana me sigue mirando. Mi abuela es originaria del estado de Oaxaca y se encuentra en la región mixteca al noreste del estado. Es un pueblito antiguo. Cuenta que tenía más o menos como 12 años cuando ocurrió lo siguiente. Corría el año 1942. Ellos vivían en una casita de palitos alejada del pueblo. Su padre un campesino y su madre dedicada a los labores del hogar, católicos por herencia. A partir de aquí lo narraré en primera persona. Un día bajamos a un festival que se realizaría en el pueblo. Era para ver los bailes y danzas que realizaban en la escuela. Íbamos con mis tías y mis hermanos. Una de mis tías, Lola, digámosle así, era muy bonita, con un cabello muy hermoso. Ella tenía amoríos con un camionero. Él le prometía matrimonio y como toda muchacha ingenua y enamorada le creyó. Pero lo que no sabía Lola era que este tipo era casado y que su esposa era una mujer muy mala, creyente de las artes oscuras. De regreso a casa y al pasar por una barranca, Lola en eso sintió que la empujaron muy fuerte y se cayó, pero no ocurrió nada más.
Llegamos y nos preparamos para merendar y dormimos. En ese entonces no había luz eléctrica y nos alumbrábamos con lámparas de petróleo o con astillas de ocote. Al otro día despertamos a moler masa en el metate y a hacer el desayuno. Después nos pusimos a limpiar el frijol en el patio con mis tías sobre petates en el suelo. Y en eso Lola sintió que se le enterró algo en la rodilla, pero no supimos qué era. Lo más curioso era que no tenía nada de sangre ni nada. Así pasaron los días y Lola se quejaba mucho de ese dolor, al grado que ni siquiera podía caminar y se le inflamó en extremo. Fuimos con el doctor del pueblo, pero nada le hacía bien a Lola. Muchas inyecciones de penicilina y curaciones dolorosas para drenar el absceso que se le hizo. Yo veía cómo mi tía tan querida desmejoraba la piel brillante y se le volvía opaca. Quedó en los puros huesos y su cabello se le caía por montones. Ya nada quedaba de la muchacha tan bonita que era. Pero eso sí, siempre era buena gente y con mucha fe en Dios. Por ese tiempo, una de las tías, hermana mayor de mi mamá, llegó a visitarnos y como vio todo el sufrimiento por el cual pasaba la familia, recomendó buscar ayuda de otro tipo, porque era bastante tiempo y mucha medicina y nada. No era normal que Lolita no mejorara. Mi madre le planteó la posibilidad a mi papá, que por mucho tiempo se negó, pues su frase era creer en Dios nada más. Pero al ver el estado de su hermana, no tuvo más remedio que buscar a alguna persona en el pueblo que le recomendara a alguien que pudiera ayudarnos. En esos días le dijeron que si quería de verdad que se curara a su hermana, tenía que ir a ver al brujo en la loma, que vivía alejado de la civilización y en una especie de cueva, y que si él quería los ayudaría. Pero le advirtieron que él trabajaba con el amigo y que era un brujo de a de veras, como comúnmente se dice. Desesperado y después de platicarlo con los mayores, acordaron ir a buscarlo de todos modos. Él no le ayudaba a cualquiera y no perdía nada con intentarlo. Una mañana subieron a la loma y lo encontraron, y este hombre aceptó bajar a ver a mi tía, y ahí les diría si podía curarla o no, pero sería hasta el viernes en la tarde. Mi papá y mi tío aceptaron y así lo comunicaron. Llegó el viernes por la tarde y el brujo bajó. Pidió ver a mi tía y a los niños nos corrieron. Pero yo curiosa me escabullí entre los huecos que dejaban ver la casita de palitos, y lo que vi y escuché fue lo siguiente. A tu hermana la tienen bien jurada para que se muera, y esto es por andar de novia con un casado. Es la mujer y la mamá de este. Si no nos apuramos me la van a ganar. Les voy a ayudar y no les voy a cobrar, pero ustedes van a hacer la última parte de esta curación. Por lo pronto necesito unos cigarros de tabaco puro, unas botellas de aguardiente y 2 gallinas negras, tu machete o garabato de campo y una canasta grande nueva de palma, velas de cera y que se lleven a tus chamacos a otra parte. Así que nos llevaron a otra casita que tenían para guardar maíz y cosas así. Mi papá y mi tío bajaron rápidamente al pueblo a conseguirlo todo, porque el señor comenzaría justo a las 12 de la noche con la curación. Yo, preocupada por mi tía, me escapé y me hice bolita para esconderme. Y lo que vi y escuché, nunca se me va a olvidar. Justo a las 12 de la noche comenzó el ritual. Primero dispuso de velas en forma de círculo, y con el agua ardiente le prendió fuego. Pero era un fuego que no se apagaba, y comenzó a rezar en una forma que no le entendía. Tiraba chorros de agua ardiente dentro del círculo, y no caían al suelo. Al ser piso de tierra, pues se vería mojado. Pero no caía nada. Y seguía metido en sus rezos, absorto en ellos. Y solo alcanzaba a escuchar que le decía a la cosa esa: déjala ya. Mira, vamos a emborracharnos. ¿Quieres sangre? Te la voy a dar. Ayúdame, vete ya. Y repetía lo mismo una y otra vez. Un trago tú y un trago yo, decía. En un momento pidió una gallina negra y la otra metida en la canasta de palma viva. A la primera le cortó la cabeza dentro del círculo y la dejó ahí. Y por increíble que parezca, nada de sangre tocaba el suelo. Terminó de rezar y se acercó a mi papá y le dijo:
Lleva esta gallina y lo que queda de la otra a la peña del cerro. Ahí la tiras adentro y te regresas sin voltear a ver. Obedéceme. Cuando escuchen un grito largo y muy fino, será la prueba de que ya la soltó y que Lolita mejorará. No quiero volver a verlos y ya no me busquen más. Luego de hacer todo lo que este hombre le pidió, el grito por fin se escuchó y el brujo se fue. No sin antes recibir de mi madre un morral con tasajo y queso, un pichel con leche y huevos, y unas cuantas monedas que no quiso aceptar, y solo se llevó lo comestible. Cuando mi papá llegó, contó que sintió muchísimo miedo. Se erizaba cada poro de su piel. Él, un hombre de campo fuerte y recio, se encomendó a todos los santos que conocía, e hizo tal y como el brujo le dijo. Y mi tía Lolita, a los pocos días, volvió a recuperarse por completo. En mi familia somos 3 hermanos, y esto le pasó al menor de ellos. Debido a que esto fue cuando yo era muy pequeño, la historia me la contó mi madre y algunas partes me dijo que las reservaría. Mi papá, antes de vivir aquí en la ciudad, vivía en un pueblito muy bonito que está cerca del Pico Orizaba, el cual aún tiene muchas historias para contar, e inclusive yo he vivido algunas. Mi papá, antes de estar con mi mamá, tuvo otra pareja, con la cual tuvo otros 2 hijos. Cabe decir que en mi familia ellos son bien aceptados. Después de que mi papá empezó a estar con mi mamá, él sufrió mucho, pues su ropa se llenaba de muchos animales. Cuenta mi mamá también que siempre lavarla era realmente un problema, porque su ropa tenía un hedor muy fuerte. Pero esto se terminó cuando mi madrina los llevó con una persona que se dedicaba a hacer trabajos de brujería. Era un brujo, y les dijo que era un trabajo de alguien que no le quería ver feliz, pero que él podía solucionarlo, y así lo hizo. Mi papá de inmediato pensó en su otra mujer, puesto que en el pueblito de donde es él, se cuentan muchas historias de brujas. Y dicho por mi papá, comenta que la mamá de esa mujer era una de las brujas más conocidas allá. Hasta en ese momento pensaron que eso había terminado, pero no era así. Tiempo después nació mi hermano menor, y mi mamá cuenta que desde el embarazo, ella tuvo mucho riesgo de perderlo, y que inclusive ella veía sombras, y siempre escuchaba el llanto de un bebé. Aún así no le daba mucha importancia, pero los problemas empezaron cuando mi hermano había nacido, ya que nació muy débil, no comía y siempre estaba enfermo. Durante el primer año todo eso lo vivieron mis padres. Lo llevaron con muchos doctores y no les podían decir qué tenía. Ellos seguían pensando que era una enfermedad, pero poco a poco se dieron cuenta de que eso no era una enfermedad. Un día mi mamá relata que estaba lavando. Mi hermano más grande y yo estábamos jugando en el patio, y el menor estaba durmiendo en la recámara de mis padres. Y de repente mi mamá escuchó un llanto muy intenso de un bebé, que lloraba con mucha desesperación. Ella corrió a su recámara, pues pensó que le había pasado algo a mi hermano. Y la sorpresa fue que al llegar mi hermano estaba profundamente dormido, y aquel llanto al momento de entrar a la recámara se volvió una risa burlona. Ella tan solo lo dejó pasar por esa vez, pero después de esa ocasión siguió sucediendo lo mismo. Esto solo pasaba cuando mi hermano se quedaba solo. Entonces trataron de que él siempre estuviera con alguien. Después de la tercera vez, ella relata que en esa ocasión la risa ya no fue burlona, sino que era un poco más maligna. Después de esa vez, ella decidió por fin contarle a mi papá y a mi abuela materna. Pero mi padre no le creyó, pues él, a pesar de haber vivido muchas cosas, es como muy escéptico. Por otro lado, mi abuelita sí creyó un poco en sus palabras, pero quería comprobarlo por sí misma. Así que por un tiempo ella vivió con nosotros. Tuvieron que pasar más de 3 semanas para que mi abuela pudiera escuchar dicho llanto.
En esa ocasión mi mamá se fue al mercado y mi abuela dice que fue a despedir a mi madre a la puerta de la casa. Y después de que mi madre cerró la puerta, aquel llanto se hizo presente. Ella corrió rápidamente a ver a mi hermanito, pero en esta ocasión mi abuelita comenta que al entrar pudo escuchar la risa burlona, pero también pudo ver una pequeña sombra negra que corrió y desapareció. Después de esto, ellos ya trataron de buscar ayuda de otro tipo, ya que mi madrina le mencionó que eso era otro trabajo muy fuerte. Volvieron a ir con el mismo brujo, pero al revisar a mi hermano les dijo que él no podía ayudarles con eso. Mis papás se pusieron muy tristes, puesto que mi hermano ya estaba muy mal y tenían toda la esperanza de que aquel brujo les ayudara. Por suerte mi madrina los llevó con otro brujo del pueblito, de donde ella era, y este brujo les dijo que sí los podía ayudar. Les comentó que el trabajo era muy fuerte, ya que lo que hicieron fue aventarle a un niño recién nacido muerto, el cual tenía la intención de llevarse a mi hermanito. Las palabras del brujo fueron que literalmente habían desenterrado un cadáver y habían trabajado con él. Después de eso, el brujo los volvió a citar con ciertos elementos para poder empezar a trabajar, pero les dijo que no iba a ser una sola vez, debido a lo lejos que él estaba. Así que mi papá tuvo que aprender cómo se hacía eso para poder hacerlo en casa. Uno de los elementos que tenían que tener era un huevo de guajolote. Cuentan mis padres que en la tercera vez que hicieron el trabajo, al quemar el huevo, se intensificó la llama y se podían escuchar quejidos y se veían caras saliendo del fuego. Desafortunadamente, ni con esto mi hermano mostraba mejoría. Mis padres eran católicos, siempre lo han sido. Así que un día mi madre, ya desesperada por todo lo que pasaba, optó por hablar con la Virgen de Juquila y le prometió que se curaba a mi hermanito. Ella lo llevaría a su templo en manera de agradecimiento. Y luego de eso mi hermano mostró mejoría y empezó a comer y a verse mejor. Además, aquel llanto se dejó de escuchar y afortunadamente para mi familia, este martirio se calmó. Y digo se calmó, porque para ser sinceros, ese llanto aún hasta la fecha se escucha, pero suena como el llanto de un niño que está muy lejos. También cuando mi hermano tenía 4 años, decía mucho que un niño lo visitaba, pero que ese niño se veía muy feo. Tiempo después volvieron con aquel brujo, y este les dijo que mi hermanito tenía el don de ver ese tipo de cosas, y que si mis padres querían, él le podía ayudar a desarrollar bien esa habilidad. Obviamente mis padres se negaron, pero hasta la fecha él es más perceptivo con ese tipo de cosas. Mi hermano mayor tuvo una novia llamada Belén. Como toda relación tenían altas y bajas. De hecho, ya tenían planes de casarse. Pero un día mi hermano decidió ponerle fin a la relación, ya que había muchas actitudes de Belén que no le gustaban. Olvidé mencionarles que mi hermano padece con frecuencia el ácido úrico, y un día llegó de trabajar casi al borde del llanto porque ya no aguantaba más el dolor en las articulaciones. Lo llevamos con varios especialistas, pero ninguno lograba acabar con su dolor. Un día un amigo de la familia vino de visita. Él es chamán, y al ver a mi hermano nos dijo que había sido víctima de brujería y que la mujer que lo había hecho tenía la firme intención de acabar con él, y que si él hubiera llegado 2 días más tarde, a mi hermano ya lo estaríamos velando. Así que comenzó a curarle para quitarle el maleficio. Pero una madrugada, exactamente a las 3:30 de la mañana, comencé a escuchar como si alguien corriera en la azotea de la casa. Me asusté muchísimo. Se escuchaba como si una persona muy corpulenta corriera. Fueron 2 noches en que la actividad paranormal estuvo muy fuerte. En la segunda se volvieron a escuchar los mismos pasos. Entonces comencé a rezar el Santo Rosario, casi gritándolo. Y mientras lo hacía, la entidad dejaba de hacer ruido, pero cuando me detenía volvía. Mi madre me escuchó rezar y dice que cuando abrió la puerta de mi cuarto, comenzó a sentir un terror extremo.
además de que en mi cuarto la temperatura había bajado drásticamente. Parecía un refrigerador. A la mañana siguiente el chamán me indicó que subiera a la azotea y dibujara una cruz sobre mi cuarto, con un bálsamo de color verde. Recuerdo que olía un poco raro, pero en la noche siguiente esa cosa ya no se volvió a manifestar. Mi hermano volvió a la normalidad tras haber sido curado por el chamán, y poco después nos enteramos que esta mujer, Belén, quien había hecho el maleficio, contrajo cáncer en el estómago. Para finalizar, le pregunté al chamán sobre esa entidad que estuvo acechándome esas 2 noches, y él me dijo, en efecto era un ser de muy bajo astral, que quería llevarse el alma de tu hermano. Me llamo Manolo, y esto me pasó hace unos años. Fui con mi novia a casa de su abuela en una ciudad del norte de México, nada más que porque era su cumpleaños. Llegamos y todo bien, pero para la hora de dormir, su abuela me dio una habitación que daba al patio, y aquí empezó lo feo. Cuando apenas me acosté y me empezaba a quedar dormido, en eso escuché una risa. Era la de un niño o una niña. Francamente, no pude notarlo. Me desperté hecho madre, pero no vi nada. Después de eso me quedé dormido. Pero recuerdo que entre sueños empecé a escuchar que hablaban niños con voces adorables, pero que de repente, poco a poco, les empezaba a cambiar la voz. Eran voces guturales y muy espantosas. Me desperté bastante asustado, y cuando vi a la ventana, vi algo que se quitó rápidamente. Me asomé y noté que alguien corrió hacia donde la señora tenía sus cabras. Es un patio grande y ahí tiene un corral. Yo podría jurar que era su abuela. De verdad me dio la impresión de que era ella. Después de mucho pensar y estar acostado boca arriba, en eso sentí un escalofrío tremendo a la espalda. Lo primero que se me ocurrió fue asomarme debajo de la cama. Y para mi sorpresa, encontré una bolsa con algo quemado dentro, que todavía estaba algo caliente. No se distinguía bien qué era, pero parecía algo como de plástico, y tenía encajado varios alfileres. Yo siempre he sabido que esa señora no me quería. Me lo dijo una vez, porque supuestamente iba a arruinar su herencia racial. Ellos son blancos y de ojos claros, y no quería a alguien como yo para su nieta. A la mañana siguiente, y después de no dormir toda la noche, me levanté y agarré mi equipaje. En eso salí del cuarto y me crucé con la abuela de mi novia, y esta me preguntó en un tono sarcástico, ¿dormiste bien, muchacho? No dije nada y me fui de esa casa. Mi novia se enojó demasiado, pero me valió. Yo no iba a pasar una noche más ahí. Mi novia aún no me cree nada, pero ya lo arreglamos. No sé si era brujería o no lo que encontré, pero debo decir que esa misma mañana, cuando me iba en el autobús, me ardía una pierna y un brazo, y al revisarme, tenía unas marcas de mordidas. Nunca me había asustado tanto. No cabe duda de que si esa vieja maldita quería hacerme algo, y algo le resultó, porque pudo hacer que me largara de su casa. Pero no logró separarme de mi novia, porque hoy en día es mi mujer, y somos felices juntos. Esto le pasó a mi abuelo hace muchos años. Tanto mi abuela como él nos cuentan esta historia. Dicen que hace muchos años atrás, una señora de dinero le pidió a mi abuelo que le hiciera un sótano. Mi abuelo aceptó porque le ofrecía buena paga. Platican los dos que desde ese primer día, la señora le coqueteaba a él. A él no le gustaba, pero necesitaba el dinero. Esa señora era viuda, y dice mi abuelo que se rumoreaba que hacía brujería. Contaba él que en uno de los patios de esa casona habían muchas veladoras de varios colores,
pero que ella solo decía que era creyente. Mi abuelo me contaba que siempre le coqueteaba a esa señora, hasta el último día que trabajó ahí, y que cuando él finalizó lo que le pidió, cuando ya dejaba esa casa definitivamente, un sobrino de la señora le alcanzó, le dio una bolsa con tamales, diciéndole que su tía le mandaba eso. Mi abuelo le agradeció y le dijo que los llevaría a su casa. Cuando dijo eso, mi abuelo cuenta que el pequeño le insistió mucho, hasta que le dijo mi abuelo que los comería en el camino. Mi abuelo lo que hizo fue llevarse los tamales para cenar en casa, y cuando llegó le dijo a mi abuelo: «Viejita, traje tamales para que cenemos». Pero cuentan que cuando abrieron la bolsa, las hojas eran puros gusanos. Mi abuelo y mi abuela inmediatamente se dieron cuenta que posiblemente era brujería. Mi abuela llevó los tamales a quemarlos, y dicen que se levantó un remolino de lumbre un poco alto, a lo que mi abuela dice que evidentemente esa mujer quería embrujar a mi abuelo,